Donald Trump creyó que estaba castigando a China, creyó que los aranceles eran un arma, creyó que la presión económica obligaría a Beijing a rendirse en semanas. Pero mientras Trump gritaba victoria frente a las cámaras, China estaba haciendo algo mucho más peligroso para Estados Unidos. Estaba aprendiendo. Este es el error que cambió el equilibrio del poder mundial. Trump confundió la economía global con una pelea de bar. China la trató como una partida de ajedrez de largo plazo. Desde el primer arancel, China entendió algo que Washington no quiso aceptar. Estados Unidos no estaba atacando desde una posición de fuerza eterna, sino desde una posición de miedo al futuro. Trump asumió que China seguía siendo la fábrica barata del mundo, dependiente del mercado estadounidense, incapaz de resistir una guerra comercial prolongada. Esa China ya no existía. La China real tenía el mercado interno más grande del planeta. Tenía reservas financieras gigantescas. Tenía planificación estatal. Y tenía algo que Trump nunca tuvo: paciencia estratégica. Cada arancel estadounidense fue interpretado por China no como un castigo, sino como una señal que mostraba exactamente dónde estaba su vulnerabilidad. En lugar de colapsar, China aceleró la diversificación de mercados, aceleró el desarrollo tecnológico interno, aceleró la construcción de cadenas de suministro alternativas, aceleró la independencia financiera. Trump esperaba pánico. China respondió con silencio. Mientras los medios occidentales hablaban de guerra comercial, Beijing estaba ejecutando la reingeniería económica del siglo XXI. No para ganar una batalla, sino para hacer irrelevantes las batallas futuras. China redujo su dependencia del mercado estadounidense. Firmó acuerdos con América Latina, África, Asia y Medio Oriente. Expandió su presencia tecnológica donde Estados Unidos solo ofrecía sanciones. Trump imponía barreras. China abría puertas. Trump cerraba mercados en China, los creaba. Aquí ocurrió el verdadero jaque mate. Estados Unidos siempre había controlado el mundo no solo con poder militar, sino con sistemas. El dólar, las finanzas, la tecnología, las reglas del comercio. China comenzó a construir versiones paralelas de todos esos sistemas. Sistemas de pago alternativos, tecnología propia, infraestructura digital independiente, cadenas productivas fuera del alcance de Washington. No fue un ataque frontal, fue una sustitución silenciosa. Trump celebraba a cada empresa china sancionada como una victoria política. China celebraba cada sanción como una razón más para dejar de depender de Estados Unidos. Y entonces ocurrió lo impensable. Las grandes empresas estadounidenses comenzaron a depender más de China que China de ellas. Apple, Tesla, Boeing, corporaciones que presionaban a Washington para no romper la relación con Beijing. Trump había convertido a las empresas estadounidenses en defensoras de China. Eso no es una derrota comercial, es una derrota estratégica. China entendió que el poder moderno no se basa en obligar, sino en atraer, no en castigar, sino en ofrecer alternativa. Mientras Estados Unidos se volvía impredecible, China ofrecía estabilidad. Mientras Trump gobernaba con impulsos, Beijing gobernaba con planes de décadas. El mundo tomó nota. Países que antes dependían exclusivamente de Washington descubrieron que podían negociar con China sin amenazas, sin sanciones y sin humillaciones públicas. El resultado fue inevitable. China no reemplazó a Estados Unidos como imperio. Hizo algo mucho peor para Washington. Creó un mundo donde el imperio ya no era indispensable. Trump quiso hacer grande a Estados Unidos otra vez, pero terminó acelerando el fin del mundo que hacía grande a Estados Unidos sin competir. Porque cuando obligas a otro a volverse autosuficiente, pierdes la capacidad de controlarlo. Y China aprendió esa lección mejor que nadie. Ese mundo donde el imperio deja de ser indispensable es el verdadero punto de quiebre histórico. Porque el poder estadounidense nunca se sostuvo solo en su tamaño, ni en su ejército, ni siquiera en su riqueza. Se sostuvo en la idea de que no había alternativa real. Que si querías comerciar, crecer, desarrollarte o integrarte al sistema global, tenías que hacerlo bajo sus reglas. Trump rompió esa ilusión sin darse cuenta. Cada sanción que impuso, cada arancel que decretó, cada amenaza que lanzó, le recordó al resto del mundo una verdad incómoda. Depender demasiado de un solo país es peligroso. Y cuando los países entienden eso, empiezan a buscar salidas. China no reaccionó como una víctima.
reaccionó como un estratega. Entendió que el verdadero error de Trump no fue imponer aranceles, sino creer que el tiempo jugaba a su favor. Trump pensó en ciclos electorales. China pensó en generaciones. Mientras Washington medía el éxito en titulares y conferencias de prensa, Beijing medía el éxito en autonomía tecnológica, en control de cadenas productivas, en independencia financiera. Dos métricas completamente distintas. Dos formas opuestas de entender el poder. Trump hablaba de ganar. China hablaba de resistir. Y resistir, en un sistema que necesita tu cooperación, es una forma de victoria. Cada paso chino tenía una lógica clara. Si Estados Unidos controla el sistema financiero, se construyen sistemas alternativos. Si controla la tecnología, se desarrolla tecnología propia. Si controla los mercados, se crean nuevos mercados. No fue rápido. No fue espectacular, pero fue constante. Trump, en cambio, cayó en la trampa clásica del poder declinante. Creer que la fuerza sigue funcionando igual que antes. Creer que castigar debilita al otro más de lo que te debilita a ti. Creer que el miedo es eterno. Nada de eso es cierto en el siglo XXI. La globalización que Estados Unidos impulsó durante décadas terminó jugando en su contra. Porque esa misma globalización permitió que China aprendiera, copiara, mejorara y finalmente compitiera. Cuando Trump decidió cerrar puertas, China ya sabía construir casas propias. Y aquí aparece la dimensión más profunda de esta historia, la psicológica. China nunca necesitó humillar a Estados Unidos. Nunca necesitó derrotarlo públicamente. Le bastó con dejarlo atrapado en su propia narrativa. Trump siguió creyendo que estaba ganando incluso cuando ya había perdido el control del tablero. Eso es lo más peligroso para cualquier potencia. No darse cuenta del momento exacto en que el mundo cambia. Mientras Trump insistía en que China estaba siendo castigada, los datos mostraban otra cosa. China exportaba menos a Estados Unidos, sí, pero exportaba mucho más al resto del mundo. Perdía participación en un mercado, pero ganaba relevancia global. Estados Unidos, en cambio, empezaba a verse como un socio volátil, impredecible, dispuesto a romper acuerdos, a usar el comercio como arma política. Para los inversionistas, para los gobiernos, para las empresas, eso es una señal de alerta. El capital no huye de los impuestos, huye de la incertidumbre, y Trump convirtió a Estados Unidos en una fuente constante de incertidumbre. China hizo lo contrario. Ofreció previsibilidad, no perfection, no democracia liberal, no discursos morales. Ofreció algo mucho más valioso para el sistema económico global. Continuidad en un mundo convulsionado. La continuidad es poder. Ese fue el jaque mate real. No un movimiento espectacular, no una confrontación directa, sino la creación de un entorno donde las decisiones estadounidenses ya no determinaban el destino del resto. Trump creyó que estaba luchando contra China. En realidad estaba entrenándola. Cada ataque fue una lección, cada sanción fue un incentivo, cada prohibición fue una aceleración, y cuando China estuvo lista, ya no necesitó responder con la misma fuerza. El sistema alternativo estaba construido. El mundo multipolar no nació porque China derrotara militarmente a Estados Unidos. Nació porque Estados Unidos dejó de ser el único camino posible. Esa es la derrota que no aparece en los titulares, y es la más profunda de todas. Porque una vez que el mundo aprende que hay alternativas reales, no vuelve atrás. Trump pasará, los discursos pasarán. Las elecciones pasarán, pero las estructuras que China construyó seguirán ahí, y Estados Unidos tendrá que aprender a competir en un mundo donde ya no dicta las reglas, sino que negocia su lugar. Ese es el verdadero legado de la guerra comercial de Trump. No debilitó a China, debilitó la ilusión de hegemonía eterna, porque esta derrota estratégica no ocurre en abstracto, no se queda en gráficos, en balances comerciales o en discursos de políticos. Se filtra lentamente hasta llegar a tu bolsillo, a tu trabajo, a las decisiones que tomas, sin saber por qué las tomas. Cuando China construyó alternativas al sistema dominado por Estados Unidos, no solo estaba protegiéndose, estaba alterando el mecanismo que durante décadas sostuvo salarios relativamente altos en ciertos sectores estadounidenses, precios artificialmente bajos en otros países y una jerarquía global que parecía natural. Durante mucho tiempo te dijeron que la hegemonía estadounidense te beneficiaba automáticamente, que si Estados Unidos dominaba el comercio, la tecnología y las finanzas, tú vivirías mejor. Pero esa promesa siempre tuvo una condición:
silenciosa. Que el resto del mundo no tuviera opciones reales en China cambió eso. Cuando un país ofrece alternativas, el monopolio se rompe, y cuando el monopolio se rompe, el poder de imponer condiciones se reduce. Eso significa que Estados Unidos ya no puede extraer valor del sistema global con la misma facilidad que antes. Ese ajuste tiene consecuencias. Empieza con presión sobre empresas, sigue con presión sobre salarios, continúa con precarización laboral y termina con una sensación generalizada de inseguridad económica. No porque China esté atacando directamente al trabajador estadounidense, sino porque el sistema que protegía ciertas ventajas dejó de funcionar como antes. Trump prometió proteger a la clase trabajadora usando la fuerza, pero la fuerza no puede obligar a otros países a depender de ti cuando ya no te necesitan. Ese es el punto que nunca entendió. Mientras Trump hablaba de castigar, China hablaba de ofrecer. Mientras Trump cerraba mercados, China los conectaba. Mientras Trump amenazaba, China construía. Y el mundo respondió racionalmente. Las empresas buscan estabilidad. Los países buscan previsibilidad. Los trabajadores buscan oportunidades. Cuando Estados Unidos empezó a parecer volátil y China consistente, el equilibrio se desplazó. Esto no significa que China sea justa, democrática o benévola. Significa algo mucho más simple y más frío. Supo leer mejor el momento histórico. El poder en el siglo XXI ya no se basa en la capacidad de destruir, sino en la capacidad de organizar. Organizar cadenas de suministro, flujos financieros, tecnología, infraestructura. Estados Unidos fue el gran organizador del siglo XX. China se convirtió en el gran organizador emergente del siglo XXI. Trump quiso frenar ese proceso usando herramientas viejas, aranceles, sanciones, amenazas, herramientas diseñadas para un mundo donde no existían sistemas alternativos funcionales, pero ese mundo ya no existe. Cuando Trump bloqueó tecnología china, China aceleró su desarrollo interno. Cuando bloqueó aplicaciones, China creó ecosistemas propios. Cuando presionó a aliados, esos aliados comenzaron a buscar equilibrio. Cada intento de control generó más independencia. Ese es el efecto paradójico del poder mal usado. Se vuelve autodestructivo. Y aquí aparece la lección final de esta historia. Los imperios no caen cuando pierden guerras. Caen cuando dejan de ser necesarios. Estados Unidos no está siendo derrotado militarmente. Está siendo rodeado por alternativas. Alternativas comerciales, financieras, tecnológicas y políticas. Eso no ocurre de un día para otro, no ocurre lentamente. Tan lentamente que muchos no lo notan hasta que ya es irreversible. Trump aceleró ese proceso porque actuó desde el miedo, no desde la estrategia, desde la nostalgia, no desde la adaptación, desde la imposición, no desde la innovación. China actuó al revés. Pensó en el largo plazo, aceptó costos temporales, construyó capacidades estructurales y dejó que el tiempo hiciera el resto. Hoy, el mundo ya no se pregunta cómo agradar a Estados Unidos. Se pregunta cómo equilibrar a Estados Unidos con otras opciones. Ese cambio mental es devastador para cualquier hegemonía, porque cuando el miedo desaparece, el poder se reduce. Trump quiso hacer grande a Estados Unidos otra vez, pero terminó mostrando al mundo que Estados Unidos ya no puede obligar como antes, y una vez que esa verdad se hace visible, no se puede ocultar. El jaque mate no fue un movimiento espectacular, fue una acumulación silenciosa de decisiones correctas frente a decisiones impulsivas. China entendió algo fundamental. Ganar no siempre significa derrotar al otro. A veces significa hacer que el otro ya no importe tanto. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Porque cuando un poder deja de importar tanto como antes, no lo anuncia, simplemente ocurre. Un día descubres que las decisiones que antes paralizaban al mundo, ahora solo generan ajustes. Que las amenazas que antes imponían obediencia ahora provocan cálculos. Que el miedo que antes disciplinaba, ahora se convierte en ruido. Ese es el verdadero final de la hegemonía. Estados Unidos no despertó un día derrotado, despertó un día menos central. Y esa es una diferencia brutal. Durante décadas, el mundo reaccionaba a Washington. Hoy, Washington empieza a reaccionar al mundo. Esa inversión del eje es silenciosa, pero irreversible. Trump creyó que la historia podía congelarse, que bastaba con gritar más fuerte para que el mundo regresara
a una versión anterior, donde Estados Unidos mandaba sin discutir, pero la historia no retrocede, solo avanza. China entendió eso. Trump, no. Mientras uno intentó detener el tiempo, el otro lo utilizó. Y aquí está la lección más incómoda de todas. No fue China quien destruyó la hegemonía estadounidense. Fue Estados Unidos quien la desgastó al negarse a adaptarse. Cada arancel sin estrategia, cada sanción sin plan de salida, cada amenaza sin capacidad real de imponerla. Todo eso erosionó la credibilidad que sostenía el poder. Porque el poder real no se basa en la fuerza que dices tener, sino en la fuerza que los demás creen que tienes. Y esa creencia se quebró. Hoy, cuando un país recibe presión de Washington, ya no se pregunta automáticamente cómo obedecer, se pregunta qué alternativa tiene. Y esa sola pregunta cambia todo. Eso es lo que China le dio al mundo: no domination, alternative. Y cuando existen alternativas, ningún imperio puede seguir siendo imperio. Trump pasará a la historia como el hombre que quiso ganar una guerra comercial y terminó enseñándole al mundo cómo vivir sin Estados Unidos como centro único. No porque ese fuera su objetivo, sino porque confundió agresividad con estrategia. China no ganó porque fuera perfecta. Ganó porque fue paciente. No ganó porque atacara más fuerte. Ganó porque construyó mejor. No ganó porque derrotara a Estados Unidos. Ganó porque dejó de necesitarlo. Ese es el jaque mate más elegante de la historia moderna. Uno que no se celebra con desfiles. Uno que no aparece en los titulares. Uno que solo se entiende cuando ya es demasiado tarde para revertirlo. El mundo que viene no tendrá un solo amo. Tendrá múltiples centros, múltiples rutas, múltiples decisiones. Y Estados Unidos seguirá siendo importante, pero ya no será incuestionable. Esa es la verdadera herencia de la guerra comercial de Trump. No un Estados Unidos más fuerte, sino un mundo más independiente. Y una vez que el mundo aprende a caminar solo, nunca vuelve a pedir permiso. Porque después de que el mundo aprende a caminar solo, ocurre algo todavía más importante. Empieza a pensar por sí mismo. Y cuando eso sucede, el poder deja de ser una imposición y se convierte en una negociación permanente. Eso es lo que estamos viendo ahora. Estados Unidos ya no puede asumir que su palabra es ley. Tiene que convencer. Tiene que ofrecer, tiene que competir. Y para un sistema que durante décadas se acostumbró a mandar, competir, se siente como una humillación, pero no lo es. Es simplemente la realidad alcanzando al mito. Trump representó el último intento de sostener ese mito por la fuerza, de imponer obediencia en un mundo que ya había cambiado, de usar herramientas del siglo pasado para resolver problemas del siglo XXI. China no lo enfrentó con gritos, no lo enfrentó con amenazas, no lo enfrentó con guerras, lo enfrentó con algo mucho más peligroso en irrelevancia. Mientras Trump hablaba de castigos, China hablaba de contratos. Mientras Trump cerraba puertas, China construía carreteras, puertos, redes digitales. Mientras Trump buscaba culpables, China ofrecía soluciones prácticas. Y el mundo eligió, no porque China sea moralmente superior, no porque sea políticamente más justa, sino porque entendió mejor cómo funciona el poder moderno. El poder ya no vive en los discursos, vive en las infraestructuras. No vive en los aranceles, vive en las cadenas de suministro. No vive en las amenazas, vive en la capacidad de sostener sistemas completos. Estados Unidos creó el orden global del siglo XX. China aprendió de ese orden y lo replicó sin la carga ideológica que lo acompañaba. Trump quiso romper el sistema sin tener otro listo. China construyó otro mientras el primero se desgastaba. Ese contraste explica todo. Y aquí está el punto que más incomoda. Esto no significa que China vaya a gobernar el mundo. Significa que nadie lo hará solo. El mundo multipolar no es un mundo justo, por definición. Es un mundo más complejo, más inestable, más negociado, pero también es un mundo donde el chantaje pierde eficacia. Y eso, para millones de personas fuera de los centros tradicionales de poder, cambia las reglas del juego. Porque cuando hay opciones, hay margen. Cuando hay margen, hay negociación. Y cuando hay negociación, hay posibilidad. Trump quería restaurar un pasado que ya no existe. China apostó por un futuro que todavía se está construyendo. La historia suele premiar a quienes entienden el momento que viven, no a quienes luchan contra él. Estados Unidos todavía puede adaptarse, todavía puede competir,
todavía puede innovar, pero ya no puede mandar solo. Ese es el verdadero mensaje que dejó esta guerra comercial. No fue una derrota espectacular, fue una pérdida silenciosa de centralidad. Y las pérdidas silenciosas son las más difíciles de revertir, porque cuando te das cuenta, el mundo ya siguió adelante. El jaque mate no fue el final del juego, fue el momento en que el tablero cambió para siempre. Y Trump, sin quererlo, fue quien movió la primera pieza.